Hola a todos, mi nombre es Dani Alexander Joaquín López. El tema que les presentaré el día de hoy es el origen de las guerrillas en Colombia. Para socializar mi presentación sobre el tema, hablaré sobre 6 ítems muy específicos. Origen, extensión del conflicto armado, el paramilitarismo, principales víctimas del conflicto armado, el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, y por último los resultados del acuerdo de paz. El origen. Las guerrillas en Colombia son el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras lo dicen todo, más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Pero, ¿cómo empezó el conflicto? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Y por qué una de las democracias más estables de América Latina ha vivido en guerra por más de medio siglo? Tal vez decir que los conflictos colombianos pueden rastrearse hasta la época de la conquista, es remontarse demasiado atrás en el tiempo. Pero sí es relevante saber que en el siglo XIX y hasta los primeros años del siglo XX hubo unos niveles muy intensos de violencia fratricida que marcaron el futuro de Colombia, con decenas de miles de muertos. Era un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría todos los conflictos del país a partir de entonces. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948, con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques, en un primer momento con epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento. Este periodo, que se extendió hasta fines de la década del 50, recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia. También dejó más de 200.000 muertos. Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados, durante el periodo de la violencia, que más tarde adoptaron la ideología comunista. Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera, en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima. Las zonas de guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad, dice el historiador Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica y una de las personas que más ha estudiado el conflicto colombiano. En Marquetalia, habían constituido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia, junto a sus familias. Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo Arenas, otro de los líderes originales del grupo, fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de Colombia, con la que las fuerzas del Estado han venido combatiendo desde entonces. Pero las FARC no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas, alimentadas por la tensión de la Guerra Fría de Estados Unidos y Unión Soviética. Y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. Casi en simultáneo se constituye el Ejército de Liberación Nacional, ELN, inspirado en la Revolución Cubana, que entrenó a sus líderes, y que hoy continúa en lucha con el gobierno. Más tarde surgen el Ejército Popular de Liberación, EPL, maoísta, el M-19, más urbano, y otras guerrillas, que ya se han desmovilizado. Segundo, la extensión del conflicto armado. Recién a principios de la década del 80, las FARC deciden que tendrán como objetivo explícito la toma del poder, cuando pasan a llamarse FARC-EP, por Ejército del Pueblo. A finales de esa década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. Además de enfrentarse con la guerrilla, asesinaron a campesinos y dirigentes sociales.
Por esta misma época comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. Hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas, en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos 10.000 millones en el país. Eso permitió la modernización de las fuerzas militares y policía, que hoy suman cerca de 500.000 de efectivos. También hacia el año 2000, las FARC alcanzan su mayor capacidad militar, con unos 20.000 hombres en armas. Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, con métodos más violentos de guerra. En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro, mientras que los grupos paramilitares realizan numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos. Consecuentemente, la mayoría de los muertos del conflicto han sido civiles. Tercero, el paramilitarismo. Los grupos paramilitares o autodefensas surgieron en Colombia como un mecanismo de defensa privada de la propiedad frente a las guerrillas de extrema izquierda. Sin embargo, con el tiempo estos grupos establecieron relaciones clientelares con las élites locales, las fuerzas armadas y las redes del narcotráfico que dieron pie a un uso desmesurado de la violencia en defensa de sus intereses políticos y económicos. Actualmente, los grupos paramilitares siguen controlando aquellos territorios en los que el Estado colombiano no está presente y haciendo del terror un elemento del día a día en la sociedad colombiana. Cuarto, principales víctimas del conflicto armado. El conflicto armado dejó 262.197 muertos. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, se entregó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la base de datos más completa sobre el conflicto armado en Colombia, que documenta hechos de 1958 a julio del 2018. A partir de esto se pudo identificar que la gran mayoría de víctimas fatales que dejó la guerra eran miembros de la población civil, 215.005 civiles frente a 46.813 combatientes. El observatorio documentó 10 modalidades de violencia, entre ellas secuestro, desaparición, violencia sexual, masacres, reclutamiento de menores y atentados terroristas. Un total de 94.754 muertes son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado. Quinto, el Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba. El acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC en el año 2015 busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. Por la vía del acuerdo de paz, las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, se comprometieron a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques a la fuerza pública y a la población civil. El acuerdo enfatiza que debe haber verdad, justicia y reparación para las víctimas. El acuerdo logra que, a partir de su aprobación por la ciudadanía, las FARC hagan políticas sin armas. El acuerdo incluye un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos. 6. Resultados del acuerdo de paz. Como muchos sabrán, el acuerdo contiene 6 puntos: reforma agraria integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, y mecanismos de implementación, verificación y reclamación. En total, son 578 disposiciones y un plazo de 15 años para implementarlas. ¿Cómo vamos? Esa es la pregunta. Según los datos del Instituto CRAC para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que hace un monitoreo en tiempo real, vemos que a 6 años de la firma, 28% de las disposiciones están completamente implementadas, 18% están en un nivel de avance intermedio, 35% de estado mínimo y 19% no iniciado. Comparado al año anterior, los analistas de CRAC notaron progresos, pero muy lentos.